Ahorita, gracias. Una calidad. Perfecto. Entonces, esto fue lo que ustedes copiaron, ¿verdad? ¿Estamos? Va, Sí, tenemos profe. un triángulo rectángulo que nos dice, tiene un cateto que vale 20 yardas o 20, pueden ser 20 centímetros, 20 metros, lo que ustedes deseen. Tenemos otro cateto que vale 59, ¿verdad? Puede ser lo que ustedes deseen. Pero para que no nos hagamos bolas con tantas letras, yo les voy a borrar la unidad de distancia. Solamente me interesan los valores, ¿sí? Tenemos este que vale 59, este que vale 20 y este ángulo. ¿Estamos? Y nos dice, complete usted todo lo que haga falta, ¿verdad? Completemos todo lo que haga falta. Entonces, como ya decíamos, tres funciones trigonométricas básicas de que debemos nosotros de recordar: seno, coseno y tangente. Seno del ángulo es cateto opuesto dividido la hipotenusa, coseno es cateto adyacente dividido la hipotenusa, y tangente el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, tres funciones que ya habíamos visto nosotros desde hace varias semanas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Entonces voy a borrar esta parte de las funciones trigonométricas. Va. Clara esa parte. Ahora quiero que trabajemos sobre este triángulo únicamente. Va. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo que yo haría, trabajar de primero, es encontrar el valor de este ángulo, ¿verdad? Para poder descartar de una vez lo del siguiente ángulo. ¿Por qué? ¿Quién se recuerda cuánto dijimos que vale este ángulo? Vale 90. 90 90 grados. grados. 90 grados. ¿Y qué chivo les había dado yo para poder calcular uno, el siguiente, cuando yo ya sé el de otro? Se suman los dos y se le restan al 180 y ese va a ser el Exactamente, ángulo. ¿verdad? Lo que me falte, sumando todos, lo que me falte para llegar a 180 va a ser lo que me falte de este otro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer de primero? Calcular el ángulo de acá. ¿Por qué? Porque si yo sé el de acá y sé el de acá, puedo calcular mucho más fácil el de acá arriba, ¿verdad? Sí. Va, entonces calculemos el ángulo de acá. Voy a borrar esto porque ya todos sabemos que esto vale 90 grados, ¿verdad? Ahí no hay pierde. Permítame, vamos a ver, ahí está. Va. Ya todos sabemos que esto vale 90 grados. Siempre que sea un triángulo rectángulo va a valer 90 grados, ¿verdad? Va. Entonces, necesito una función trigonométrica para poder calcular este ángulo. ¿Qué tengo yo respecto de este ángulo? ¿Qué es lo que yo tengo? Respecto a este ángulo yo tengo cateto opuesto, porque este va a ser mi opuesto, mientras que este sería mi adyacente, pero como no tengo ningún valor en el adyacente, lo único que tengo es el opuesto, ¿verdad? ¿Cierto o no? Y tengo también mi hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica me involucra? Cateto opuesto dividido la hipotenusa. La de seno. Seno, perfecto. Seno del ángulo es cateto opuesto dividido la hipotenusa. Tengo el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Vale 20. 20. Vale 20, exactamente. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 59. 59. 59. 59, ¿verdad? Va. Pero ojo con esto. Si se recuerdan las funciones trigonométricas, yo les decía, esto se divide en dos partes, ¿verdad? Porque me dice seno del ángulo, ¿verdad? Entonces el ángulo es una situación aparte, ¿sí? Esto es algo diferente, el ángulo. Entonces, por lo tanto, yo lo puedo sacar de aquí, yo lo puedo dejar solito. Ojo con lo que voy a hacer aquí, ojo con lo que voy a hacer aquí, por favor. Como este seno del ángulo yo lo puedo pasar para acá, ¿verdad? Solamente que cuando pasa para acá, pasa con la función de seno a la menos 1. ¿Por qué? Porque yo lo estoy desligando del ángulo. Entonces, pasaría a ser el ángulo, va a ser igual a 20 dividido 59 seno a la menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en mi calculadora? De primero yo hago la división de 20 dividido 59. ¿Cuánto me da 20 dividido 59? Me da 0.33, 338, por Va. así decirlo. Y me da una gran cantidad, ¿verdad? Ahora, Sí, yo presiono Shift y presiono la tecla de seno y me sale un símbolo de seno menos 1.
¿verdad? Yo le doy igual, ¿y cuánto me da? 19.81. 19.81. Ese es el valor de mi ángulo, 19.81, ¿sí? 19.81, casi 20 grados podríamos decir, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, ese es el valor del ángulo, eso es lo que vale, perdón, eso es lo que vale aquí, que este era el que estábamos averiguando, ¿verdad? 19.81, ¿sí? Ahora, ¿quién se anima a decirle, si yo ya conozco este y yo ya conozco este, cuánto me vale este de acá? ¿Quién se anima a decirme? Yo creo que vale 70.19, creo yo. Perfecto. ¿A alguien no le salió esto? ¿O alguien no sabe cómo calcular esto? Profe, eso salió. ¿Perdón? Eso salió, profe. ¿Sí salió? Ah, va. Sí. ¿Alguien que no le haya salido esto o que no sepa por qué este vale 70.19? Yo con gusto le explico ahora. Yo, profe. Perfecto, no hay problema, no hay problema. Decíamos que los triángulos rectángulos tienen la característica de que su ángulo de acá, este donde se representa con un cuadrito, siempre va a valer 90 grados. 90 grados. Este siempre vale 90 grados. Y decíamos que todo triángulo rectángulo tiene la característica de que la sumatoria de todos sus ángulos siempre nos tiene que dar 180 grados. Siempre nos tiene que dar 180 grados la sumatoria de todos sus ángulos, ¿sí? Entonces, si yo sé que este vale 90 grados y yo acabo de encontrar este que vale 19.81, lo que me falte aquí para llegar a 180 es el valor de ese ángulo. Entonces, ¿qué hago yo? Hago a 180, yo le voy a restar los ángulos que yo tengo. Por ejemplo, le voy a restar estos 90, le resto estos 19.81 y lo que me dé, lo que me falte, va a valer este ángulo de acá. ¿Estamos? No sé si les quedó claro esa parte. Erika, no sé si usted era la que me había dicho que no le había quedado claro. Erika. No era yo, profe. ¿Quién era, perdón? Clara. Yo. Profe, no. Perdón, es que no sé quién me está hablando, solo... Profe, ¿lo puede repetir? Porque no, o sea, lo resta y de ahí sale la cantidad de 70.19, ¿no? Exactamente, voy a repetir. Decíamos, los triángulos rectángulos tienen la característica de que la sumatoria de todos sus ángulos, la sumatoria de este, más este, nos tiene que dar siempre 180 grados, ¿sí? Siempre. Entonces, si yo ya conozco que este ángulo de acá siempre va a ser de 90 grados, porque siempre va a ser así en un triángulo rectángulo, si yo ya conozco que este vale 90 grados y yo acabo de averiguar el ángulo de acá, lo que a mí me falte para llegar a 180 va a valer el siguiente ángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, si yo ya sé que mi sumatoria me tiene que dar 180, pues yo a 180 le voy a restar los 90, luego le voy a restar los 19.81 que yo acabo de calcular. Yo ya tengo este, pero me falta este. Entonces, lo que a mí me dé esta resta va a ser el valor del siguiente ángulo que a mí me dé, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me da 180 menos 90? Me va a dar 90 de nuevo, ¿verdad? Y 90 menos 19.81, ¿cuánto me da? 70.19. 70.19. 70.19, ¿verdad? Sí, ¿Estamos? profe, lo entendí. Gracias. Va, de nada, entonces espero que les haya quedado claro. Por favor, pongan atención porque son cuestiones sencillas que si no quedan claras ahorita, pues después les va a dar mucho problema también, ¿verdad? Va. Entonces, ya tenemos este ángulo, ya tenemos este ángulo. Entonces, ¿qué nos falta ahorita? A ver, ¿quién se anima a decirme qué es el único dato que me hace falta?
El cateto. ¿Qué cateto? El de aquí abajo. El adyacente. El adyacente Cateto de este adyacente. ángulo, ¿verdad? El adyacente respecto a este ángulo. Perfecto, muy bien. Entonces, si yo ya tengo este ángulo y tengo aquí, solo me falta este cateto, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, si ustedes quieren, lo trabajamos con este ángulo de acá, con este de acá. Respecto a este ángulo, este va a ser cateto adyacente, ¿verdad? Adyacente. Adyacente. Y este va a ser cateto Opuesto. Opuesto. opuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué función trigonométrica me involucra cateto opuesto y cateto adyacente? El tan. Coseno. Tangente. Tangente del ángulo. Decíamos, tangente del ángulo es cateto opuesto dividido cateto adyacente, Cateto adyacente. ¿verdad? ¿Por qué voy a utilizar esta? Porque yo quiero averiguar el cateto adyacente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para poder averiguarlo? Únicamente vamos a hacer un cambio. Si esto está dividiendo, pasa a multiplicar, y todo esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, la tangente del ángulo pasa a formar parte de la división del cateto opuesto, y por lo tanto mi cateto adyacente va a ser mi resultado. En otras palabras, me va a quedar así: cateto adyacente va a ser igual a cateto opuesto dividido la tangente del ángulo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, se dan cuenta, esto lo paso para acá y esto lo paso para acá. Sencillo, ¿verdad? La verdad, no. Es sencillo, es sencillo. Ok. Sí, Va. profe. ¿Sí? Va, entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a sustituir los valores, ¿sí? Los valores que nosotros ya conocemos. Cateto opuesto, ¿cuál va a ser el valor de mi cateto opuesto? 20. 20, ¿verdad? ¿Y tangente de qué ángulo? Pues del ángulo este, ¿verdad? Que es el que estamos... 9.81. 9.81, ¿verdad? Entonces, ojo con esta forma de operar. Yo les recomiendo que para que no tengan problemas en la operación, de primero hagan tan 19.81 y le dan igual, ¿sí? Vamos a hacerlo juntos. Tan 19.81 y le damos igual. Eso nos da 0.3602 y varios decimales más, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Va. Entonces, le damos aquí donde dice AC, que es para borrar este botón rojito, AC. Borramos y luego hacemos 20 dividido ANS, que es la última respuesta que nosotros tenemos guardada. 20 dividido ANS y nos va a dar la respuesta como tal, que sería 55.52. Y eso es lo que va a valer este cateto de acá. ¿Sí? ¿Cómo? 55.52. Sí, 55.52. ¿A alguien no le dio esta respuesta? Profe, sí me dio eso, pero me quedé un poquito con dudas. O sea, tengo que ¿Dónde se quedó? hacer primero el tan 19.81 para que cuando haga el 20 me diera esto. Va, hagámoslo así como está. 20 dividido tan 19.81 y veamos si sale lo mismo. Ok, 20 dividido tan 19.81. Yo creo que no les va a variar ahí. Sí, no les cambie la respuesta. 55.52, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema que ustedes operen 20 dividido tan 19.81. La profe, gracias. Esa era la aclaración que no sabía. De nada, no hay problema. ¿Alguien le queda alguna otra duda con este procedimiento? Sí, profe, yo tengo una. Dígame. Solo con esa parte del ángulo se puede hacer la división, digo, o sea, no se puede con cualquier otra parte del triángulo rectángulo. ¿Pero qué división? ¿Usted se refiere a la resta? Sacar ajá. Sí, No, solamente no. cuando ya se conocen dos ángulos, ¿verdad? Ajá. ¿Solamente tiene uno? No. A menos, por ejemplo,
A menos que le dieran ya este ángulo, y usted sabe que este es un ángulo rectángulo de 90 grados, entonces sí, ya conoce dos, ¿verdad? Entonces ya puede hacer la resta para saber el tercero. Pero así como en este caso, que no nos daban ninguno de estos dos y solo sabíamos que este es de 90 grados, recuérdense que siempre que les aparezca un cuadrito así, significa que este vale 90 grados, ¿verdad? Profe, pero mi duda era saber si para sacar el cateto adyacente podía usar el otro ángulo, el de 70.19. Ah, también, claro que también se puede, también se puede. Lo único es de que voy a borrar si quieren para que ustedes vean porque vamos a utilizar otra función trigonométrica. Ya lo entendí. Creo que su duda es, por ejemplo, en vez de utilizar este ángulo de acá, que nosotros utilicemos el de acá, Sí, profe, ¿verdad? ajá. Para poder averiguar este de acá. Sí. Sí, va. Perfecto, muy bien. También lo podemos utilizar con este ángulo de acá. Lo único es de que voy a borrar aquí el cateto, ¿verdad? Porque para que podamos realizar bien el ejercicio. Como bien nos dice su compañero, nosotros queremos averiguar ahora este cateto que es el que desconocemos, pero utilizando este ángulo de acá, ¿verdad? Va, perfecto. Respecto a este cateto, respecto a este ángulo, perdón, tenemos este cateto, ¿sí? ¿Qué cateto va a ser este? ¿El adyacente o el opuesto? El adyacente. El adyacente. Este va a ser el adyacente. Yo quiero averiguar ahora el Opuesto. Opuesto. opuesto, ¿verdad? Cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica me involucra adyacente y opuesto? Tangente de nuevo, ¿verdad? Tangente del ángulo es cateto opuesto dividido cateto adyacente, ¿verdad? Va, perfecto. Lo único es de que ahora no vamos a hacer este cambio de tangente para acá y cateto adyacente para acá. No. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos averiguar respecto a este ángulo, ¿qué es? El cateto opuesto, ¿verdad? Porque este va a ser el opuesto. El adyacente sí lo conocemos, entonces el opuesto es el que yo quiero averiguar. Por lo tanto, necesito dejar esto de aquí solito. Como el adyacente está dividiendo, recuérdense que en una ecuación pasan a ser con el signo contrario. Si aquí está dividiendo, aquí pasa a multiplicar. Perfecto. Entonces, esto se va a pasar para acá. Cateto adyacente por tangente del ángulo va a ser igual a mi cateto opuesto, ¿verdad? Entonces, vamos a ordenarlo mejor para que ustedes lo puedan ver. Entonces, me quedaría cateto opuesto va a ser igual a tangente del ángulo por el cateto adyacente, ¿verdad? De esta forma me quedaría a mí la operación ahora, ¿sí? Ya ordenada, pues, porque ahorita lo único que hice fue ordenarlo. Va. Cateto opuesto, entonces sería tangente del ángulo, que el ángulo es 70.19 por el cateto adyacente, que es 20, ¿verdad? Hagamos esta operación. Y nos debería de quedar igual, 55.50 y algo, ¿verdad? Tangente 70.19 por 20. ¿Cuánto nos queda? 55.52. Nos queda lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, también utilizando este ángulo se puede calcular el cateto de acá. Lo único es de que, ojo, ¿verdad? Aquí ya no va a ser cateto adyacente como cuando utilizamos este ángulo, sino que como es respecto a este ángulo, aquí va a ser cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está opuesto, ¿verdad? Este va a ser el adyacente y este va a ser el opuesto. Pero como en el ejercicio anterior que trabajamos este de acá, este va a ser el adyacente y este va a ser el opuesto. ¿Estamos? Ahora soy yo la que quiero preguntarle algo Dígame. acerca como lo de él, su duda de... Ajá. Fíjese que al principio no muy le entendí, o sea, no teníamos ni un área, ¿verdad? Ningún área, solamente la de 90. Va, ¿cómo le hicimos para sacar una? Ah, bueno, va. Vamos a repetir, pues, para que usted lo vea. Voy a borrar toda esta parte de aquí porque si no, no se puede explicar eso. Al principio lo único que teníamos era esto.
y sabiendo de que este es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Ujú. Y a este le denominaron el ángulo alfa, ¿verdad? Va. Entonces, como yo quiero averiguar el ángulo de acá, decíamos, tengo que buscar una función trigonométrica que me permita a mí trabajar con los valores que yo tengo, ¿sí? Respecto de este ángulo, trabajando con este ángulo, veo que aquí hay un cateto adyacente que yo no conozco porque no tiene ningún valor. Veo que hay un cateto opuesto que sí conozco porque sí tiene valor. Y veo que hay una hipotenusa que sí conozco porque sí tiene valor. Entonces, ¿con qué valores puedo trabajar? Únicamente con el cateto opuesto y con la hipotenusa, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Verdad? Porque son los únicos que yo conozco. Bueno, entonces, Que es con seno. voy a buscar una función trigonométrica que me involucre cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál es? Seno. Seno, perfectamente. Seno del ángulo es cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿verdad? Pero como decíamos, en este caso vamos a separar la función trigonométrica del ángulo, ¿sí? La vamos a separar. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero saber el ángulo únicamente. Entonces me va a quedar de esta manera. El ángulo va a ser igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa, pero como aquí lo separé, separo la función trigonométrica por seno a la menos 1. ¿Por qué? Porque se pasó del otro lado. Si ustedes se dan cuenta, aquí el seno está multiplicando por el ángulo, ¿verdad? Pero aquí no podemos hacer eso de si está multiplicando pasa a dividir, no, sino que pasa con una función trigonométrica inversa, que es seno a la menos 1, ¿sí? Ujú. ¿Estamos bien hasta ahí? Va, ¿y cómo hacemos esa operación en la calculadora? Permítanme. Pues. No, solo quiero que me quede claro, que le quede claro si está bien hasta ahí, claro hasta dónde vamos. ¿Por Sí. qué esto pasa como seno a la menos 1? ¿Sí? ¿Está claro, Erika? Sí, profe. O para los demás, no sé si a alguien le queda alguna duda por qué es esto. Va, perfecto. Entonces, cateto opuesto dividido la hipotenusa por seno a la menos 1. Va. Sustituyamos nuestros valores. El ángulo va a ser cateto opuesto de este ángulo es 20. La hipotenusa, 59, ¿verdad? Por seno a la menos 1. ¿Cómo operamos esto? Hacemos 20 dividido 59. ¿Cuánto nos da eso? 0.33898305, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo lo hicimos en la calculadora? ¿20? ¿Cuánto le da Dividido eso? 59. Ajá, ¿cuánto le da eso? Ok, voy. Ya, profe. Me dio 0.3. ¿Solo 0.3? 0.33898305. O sea, es un montón de números, pero ¿agarramos siempre el primero o los dos primeros? No, ahí agarra todo el resultado, todo el resultado. Entonces, 0.33898305. Y le da Shift y al botón de seno y le sale un botón de seno a la menos 1. Ajá. Y le da igual. Ahí es donde me dio 19.81, que es nuestro área, ¿verdad? En nuestro La ángulo. gracias, profe. Esa ángulo. era la duda. Bueno, a base de la calculadora, porque no supe cómo No sacar tenga esto. pena. Entonces, solo que no se llama área, se llama ángulo, ¿verdad? Este es un Ay, eso. ángulo, este es otro ángulo y este es otro ángulo, ¿verdad? Y de ahí Ajá. fue que hicimos lo que ya sabemos, ¿verdad? Si este vale 90 y yo ya sé el valor de este, pues yo ya puedo restarle esto a 180 para saber Ay, cuánto no, vale no, este ángulo, ¿verdad? cabal. Gracias, profe. ¿De nada? Y de ahí pues calcular los catetos pues con las otras dos formas que nosotros vimos. Vamos a pasar a otro triángulo para que no nos quedemos estancados con este, ¿verdad? Ok, profe. Ahora, por favor, copiemos este de acá. Vamos a trabajar. ¿O cuál quieren trabajar? ¿Cualquiera? Y ese, profe. Trabajemos este, pues por favor copiemos este. Pero saben que me estoy dando. Ah, no, sí estoy grabando, perdón. Entonces voy a borrar esto. Copiemos este para mientras. Copien ahí en su cuaderno. Y luego vamos a trabajar. Y así entonces es como se trabaja el primer triángulo, ¿sí? Calcule los valores de los ángulos y lados usados las funciones trigonométricas, dice la instrucción, ¿verdad? Entonces,
colocan ustedes, bueno, el cateto faltante es este, los ángulos faltantes son estos, ¿verdad? Y así nada más. ¿Estamos? 33. Vamos. El segundo, copiémoslo por favor para poderlo trabajar también, ¿verdad? De igual forma es un triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque vemos que ahí está el cuadrito, ¿verdad? Que nos está indicando 90 grados también, ¿verdad? Entonces ahí no hay pierde. Solamente nos da dos catetos, por lo tanto son los con los cuales nosotros vamos a estar trabajando y tampoco pues nos da ningún ángulo, ¿verdad? No sé si ya todos copiaron el triángulo. Primero, profe. Ya, Profe, profe. la duda que tengo es donde dice en uno de los catetos, como tenemos dos catetos en el ángulo señalado, ¿no? Ajá. 43.2 y ahí en letras pequeñas que dice AU. Pero son las dimensionales, eso no le pongan importancia, por eso Ok, yo las borré las dimensionales del ejercicio anterior, porque para fines del estudio, pues no, al menos ahorita me interesa que sepan calcularlo, ya después vamos a ver en qué forma se expresan, ¿verdad? Pueden ser metros, centímetros, pulgadas, kilómetros, lo que sea, pero ahorita me interesa que ustedes sepan calcular. Va, espero que todos hayan copiado el triángulo, ¿verdad? Es más o menos así. Solamente tenemos dos datos, un cateto, otro cateto. En el anterior teníamos un cateto y la hipotenusa. Aquí no tenemos valor de hipotenusa, ¿verdad? Y tampoco tenemos ninguno de los ángulos, pero ya nos dan un ángulo beta marcado, ¿sí? Eso es lo que significa esta como B con un colochito, significa beta. Entonces tenemos un ángulo beta marcado que de alguna forma ya nos están dando una indicación de calcular este ángulo, ¿verdad? ¿Qué más sabemos? A ver, ¿qué otra cosa sabemos de este triángulo que alguien se atreva a decirme, se anime a que decirme? tenemos el 90 de... Exactamente. de- Por lo tanto, es un triángulo rectángulo y podemos trabajar con 90 grados aquí abajo, ¿verdad? Ya sabemos de Profe, antemano. la letra de arriba es una P, ¿verdad? Es una B, pero Ah, significa beta. es que le salía su palito ahí, entonces Sí, no va. ajá. Es una B con colocho, ¿verdad? Pero así se coloca. Es una beta. Va. Entonces, un cateto aquí, otro cateto acá. ¿Qué nos piden de primero? De entradita, calcular este ángulo, ¿verdad? Porque es el que tenemos señalado. Va. Entonces, respecto a este ángulo, ¿qué es lo que conocemos? Pues conocemos el cateto adyacente. adyacente y el cateto Ese está Opuesto. fácil. opuesto. O sea que es tan... Hay que tenemos- usar la de tangente. Perfecto, exactamente. Utilizamos tangente, ¿verdad? ¿Cuál es la función de tangente? ¿Qué nos dice? Cateto opuesto dividido Cateto cateto adyacente, ¿verdad? Pero Entonces, ojo, como vamos a conocer el ángulo, como queremos conocer el ángulo yo ya lo tengo aquí, entonces vamos a separar la función trigonométrica, ¿verdad? La vamos a separar para poder calcular solamente el ángulo, ¿sí? Si esta función trigonométrica pasa del otro lado, es multiplicación. hacer tan menos uno. tan menos 1, exactamente. Entonces el ángulo nos va a quedar cateto opuesto dividido cateto adyacente tan menos 1. Perfecto. ¿Estamos? ¿Por qué queda menos 1? Porque lo estamos separando la función del ángulo, ¿sí? Eso que se les quede bien claro. No es como el otro donde queríamos averiguar el cateto y se venía el cateto completo para acá y la función con el ángulo para acá, ¿verdad? No lo separábamos, entonces ahí sí, está multiplicando, pasa a dividir, no. Aquí como los estamos separando, entonces pasa tan menos 1 únicamente. ¿Estamos? Va. Entonces ahora sustituyamos valores, ¿verdad? Ángulo igual a cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto respecto a este ángulo de acá? El 52.2. 52.2. ¿Y el cateto adyacente? 43.2. 43.2. Ahí no hay pierde. Va, hagamos esa división, luego le damos tan menos 1. El resultado es 50.389 o algo así. Vamos a ver. ¿Alguien le dio algo distinto? 50.38 me dio a mí. Perfecto, sí. Perfecto. ¿Alguien le dio algo diferente?
¿Alguien le dio algo distinto? Ay, Bueno, me llegó. 50.389, eso lo vamos a acercar a 50.39, ¿sí? Recuérdense que solo trabajamos con dos cifras decimales, entonces 50.39 para ser más prácticos, ¿verdad? Va. Entonces ya conocemos este ángulo. ¿Cuánto es el valor de este ángulo ahora? Sumamos los ángulos, se lo restamos a 180. Ah, no, perdón. Perfecto. Ajá, a 180 y ya sabemos. ¿Sí? ¿Cuánto nos da entonces? 39.61, profe. ¿Cuánto? 39.61. Perfecto, muy bien. 39.61. ¿Alguien no le quedó claro por qué queda 39.61 este otro ángulo de acá? Va. Entonces estamos bien claros hasta ahí, ¿verdad? Va. Ahora, ¿qué nos falta calcular? Ya tenemos cateto opuesto. Bueno, ya tenemos ambos catetos. Nos falta la hipotenusa, ¿verdad? Porque ya conocemos este ángulo también, este también, este también. Nos falta únicamente la hipotenusa, ¿verdad? Como tenemos ambos catetos, ya sea el opuesto o el adyacente, Vamos a sumarlo. dependiendo con cuál trabajemos, no lo vamos a sumar, pero sí vamos a utilizar una función trigonométrica que involucre hipotenusa. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál me dijo, perdón? La de seno. Seno, ¿verdad? Seno involucra hipotenusa también. ¿Qué otra involucra hipotenusa? La de coseno, si no me equivoco. Coseno también, ¿verdad? También involucra hipotenusa. La única que no involucra es tangente, ¿verdad? Va. Eso está muy bien. Entonces, utilizamos la que nos dice Juan Carlos, que sería seno del ángulo, sería igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa. Ahora, ojo, alguno podrá decir, ¿de cuál ángulo, verdad? Porque tengo este y tengo este. Cualquiera de los dos puede usted utilizar, siempre y cuando ubique adecuadamente cuál es el cateto opuesto para poder calcular la hipotenusa. ¿Me voy a entender? ¿Sí? Va. Entonces, antes de poder trabajar esto, tenemos que despejar la hipotenusa de acá, ¿sí? Entonces, ojo, como aquí está dividiendo la hipotenusa, aquí pasa a multiplicar, ¿verdad? Pasaría a multiplicar. Y como aquí va a estar multiplicando el seno del ángulo, pasa aquí a dividir. Entonces aquí sí hacemos este cambio que hacíamos antes, ¿verdad? Cambiamos uno por el otro nada más. Entonces, la hipotenusa me va a quedar cateto opuesto dividido el seno del ángulo, ¿verdad? ¿Estamos claros de por qué nos quedó así o a alguien le quedó alguna duda de por qué queda así esta ecuación? No, profe, no. ¿A nadie más le quedan dudas? ¿Seguros? Bueno, perfecto. Esperemos que no haya dudas. Entonces, la hipotenusa, al despejarla, si ustedes se dan cuenta, lo único que hice fue pasarlo para acá y lo que estaba acá lo pasé para acá. De ahí todo es exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a sustituir valores. ¿Qué ángulo quieren utilizar? ¿El de arriba o el de abajo? Cualquiera de los dos podemos utilizar realmente, ¿verdad? Yo para fines prácticos voy a utilizar el de aquí abajo, ¿verdad? Vamos a utilizar el de aquí abajo. Entonces, respecto a este ángulo, ¿cuál es mi cateto opuesto? El 43. 43.2. Y el seno del ángulo, pues se refiere a este ángulo, ¿verdad? Seno de 39.61, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me queda la división de 43.2 dividido seno de 39.61? Vamos a ver. 40. Yo creo que es 67.75. Que se aproxima. 76, lo vamos a aproximar, ¿verdad? La operación se hace así simple, 43.2 dividido 39.69. A No, mí me parece no. 1.0. Dividido seno. 67.75. Ah, ya. Se me Dividido olvidó poner seno de eso. 39.61 y exactamente como bien nos dicen sus compañeros,
67.758, pero lo acercamos a El 76. 8 es más grande que el 5. Exactamente. Entonces, lo acercamos a 67.76. Entonces, ese va a ser el valor de la hipotenusa, ¿verdad? Perdón, 67.76. ¿Verdad? ¿Estamos? No sé si a alguien le quedó claro esa parte. ¿O a alguien no le ha quedado claro esa parte? Profe, porque a mí me aparece 67.75. 75, 84, 92, 3. Sí, como el 8 que está después del 5 lo acerca al 6. Entonces por eso pusimos 67.76. Siempre que vaya un número más grande que ese número, se tiene que subir uno más. Ajá, exactamente. Y como solo vamos a trabajar con dos cifras significativas, entonces acercamos el 5 al 6, ¿verdad? ¿Estamos? 76. O sea, no entendí, profe, la verdad. Mire, Me pues, dio 75. Entonces, ¿cómo tengo que acercarlo? mire pues, el resultado le queda 67.75, 75, 84, 84, 92, 3. 92, 3. Gracias, va. Entonces, como yo solamente les pido que trabajen con dos cifras decimales, recuerda que los decimales van después del punto, ¿verdad? Entonces, 1, 2 cifras decimales únicamente. Recuérdense que cuando la cifra decimal que antecede al último número, en este caso pues sería el 8 que antecede al 5, cuando el número decimal es más grande que 5, ¿verdad? Estamos hablando que sea un número 6, un número 7, un número 8, un número 9. Entonces, cuando este es más grande que 5, entonces se sube al siguiente número, a este número. Entonces, en este caso, este 5 pasa a ser un 6. ¿Sí? Y si es más bajo, se queda igual. Si es más bajo que 5 o 5, por ejemplo, que aquí tuviéramos, Gracias, profe. si aquí tuviéramos un 5, pues se queda como 67.75. Pero como tenemos un 8, entonces sube a 67.76. ¿Sí? Va, profe, y si en este caso no importa el número que vaya, pero, o sea, me hablo del 8, pero que sea más grande al segundo número, tengo que hacer eso, sumarle 1. Si es un 4, le subo al 5. Si es un 6, le subo al 7. Así. Exactamente, ajá, Gracias, exactamente. profe. De nada, de nada. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda que tenga alguien? Profe, si es un 4 que está a la par del 5, se va a quedar así el 5, ¿verdad? Exactamente. Si es un 4, si es un 5, si es un 4, si es un 3, si es un 2, si es un 1, se queda como 5, ¿verdad? Ok. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Va. Entonces, calculamos con este ángulo. Ahora quiero que calculemos con este otro ángulo para que ustedes vean que se puede con los dos lados, ¿verdad? Se puede exactamente con lo mismo con los dos lados. Voy a borrar esto de acá. Y voy a borrar el resultado, ¿verdad? Para que ustedes vean que nos sale lo mismo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a calcular la hipotenusa, pero con este lado, ¿sí? Va. Vamos a hacer lo mismo. Una función trigonométrica, seno del ángulo, ¿verdad? Cateto opuesto dividido la hipotenusa. Como yo quiero calcular la hipotenusa, la paso para acá y seno para acá, ¿verdad? Hipotenusa igual a cateto opuesto dividido el seno del ángulo. Vamos a sustituir los valores respecto a este ángulo. ¿Cuál es el valor de mi cateto opuesto? 52.2, ¿verdad? Dividido el seno de 50.39. ¿Cuánto nos da 52.2 dividido seno de 50.39? $67.75. Sí, el 6 aproxima ahí al 5, ¿verdad? 76. Ajá. 76. Entonces, ¿nos dio lo mismo? ¿Sí o no? Sí, pero Sí, ¿verdad? Entonces vemos que exactamente se puede hacer de las dos formas, ¿verdad? ¿Estamos? 67.75.
Sí, porque en el caso anterior era un 8 y ahora es un 6, pero como sigue siendo mayor que el 5, siempre se le suma un punto, ¿verdad? Exactamente, ajá. Como sigue siendo mayor que 5, el 6, ajá, exacto, se le suma 1, ¿verdad? Perfecto, muy bien. ¿Dudas, comentarios, algo antes Cuadró, de...? ¿verdad, profe? De los Ya me dos. gustó esto, profe. Simplemente mi comentario. Sí, me dio cuadró, como- ¿verdad? De los dos catetos al cuadrado, más la hipotenusa al cuadrado, sí cuadran los dos, ¿verdad? Perdón, Juan Carlos, repítame, no lo entendí. De que sí cuadran, porque te lo acabo de cuadrar yo, de que los dos catetos sumados al cuadrado dan 459 puntos. Mire, ya me No, sí, confundí. sí, ya lo entendí. Ya lo entendí. Usted dice la ley de Pitágoras, que nos dice que 67.76. Si ustedes recuerdan, la ley de Pitágoras nos dice, voy a borrar lo de aquí abajo, permítame. Y sí cuadró porque yo lo cuadré todo. ¿Ya cuadró? Nítido, nítido. Entonces sí estamos bien. La ley de Pitágoras nos dice que la sumatoria de los catetos elevados al cuadrado debe de ser igual al valor de la hipotenusa elevado al cuadrado. Entonces, esto quiere decir que si ustedes elevan 67.76 al cuadrado, debería de ser lo mismo si sumamos 43.2 al cuadrado, lo sumamos con 52.2 al cuadrado. Si esto se cumple, quiere decir que nuestro triángulo rectángulo está bien calculado también, ¿verdad? Entonces, es una forma en la cual nosotros podemos verificar. Si quieren, verifiquemos. 67.76 al cuadrado nos da 4.591.42. Va. 43.2 al cuadrado más 52.2 al cuadrado, 4.591.08. O sea, nos da exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, vemos que realmente se cumple la ley de Pitágoras, que nos dice que la sumatoria de los cuadrados, de los catetos al cuadrado, es lo mismo que la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Estamos? Bueno, si no hay dudas, jóvenes, solo les comento, para esta semana no hay tarea, únicamente un examen corto en plataforma. 10 Profe. preguntas, dígame. Ok, pero le quería preguntar, ¿Sí? es el mismo que nos dio con el video, ¿verdad? Que eran estos cuatro de dos que hicimos y subió el video, pero usted no puso esa tarea en la plataforma. No la puse. Es que, fiera que a mí no me aparece, profe. solo me aparecen las 5 que ya están calificadas y de zona tengo 40, que son sobre 40, pero esta tarea no me aparece y esa duda tenía. Uy, déjeme ver, permítame. Profe, a mí sí me aparece, por tanto que ya me la calificó. A mí también, Vamos a profe, ver, me parece, permíteme pero no la he hecho porque no le había entendido a los problemas. ¿verdad? Deme un momentito, jóvenes, permítame, vamos a ver. A ver, profe. Ya vi qué fue lo que pasó, permítame, sí, permítame. No, ahorita les va a aparecer. Tenía mal la fecha, permítame. Y profe, pero a mí ni siquiera me aparecían. Ya ve que aunque ustedes no ha habilitado una tarea, me aparece en ficha académica donde están los punteos. Sí, Pues a mí ni ahí me aparecía, solo Ni me ahí le aparecían apareció. las que ya respondí. no, ahorita sí ya les va a aparecer y disculpen para quienes no les apareció, pero les voy a dar chance ahí para estos días para que la puedan subir, por favor, ¿oyeron? Y como les digo, Profe, pero disculpe una pregunta, esa tarea es para mañana, ¿verdad? sí, esa se vence mañana. Entonces hoy la voy a tener que hacer. Va, sí, disculpen para quienes se me había olvidado poner eso. No se me Pero había olvidado, de sino que esa por la fecha tarea, estaba mal. estos dos que nos explicó son de esa tarea, ¿verdad? Sí, son de esa tarea, ajá. O sea, nos faltan dos. Gracias, profe. Exactamente, de nada. Y Gracias, como les decía, para esta semana solamente hay un examen corto, 10 preguntas, 15 minutos les voy a poner para que lo contesten, ¿oyeron? Por favor, así de que tómenlo en cuenta. Y ahorita en un momentito les subo el examen corto para que lo realicen, por favor. Gracias, profe. Va, está bien, pues, si no hay dudas, entonces quédense ahí y nos vemos la próxima semana, jóvenes. Qué gusto saludarlos, ¿oyeron?